Feliz domingo, tercer domingo de Pascua ya para cada uno de ustedes, y queremos abrir el corazón al Evangelio de hoy como lo abrieron aquellos discípulos que vamos a escuchar el relato. El Evangelio de hoy es de San Lucas en el capítulo 24 del versículo 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y prosiguió su camino con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a la muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que liberara a Israel, pero todo esto llevan 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todo lo que decían las Escrituras referente a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El Evangelio de los discípulos de Emaús nos da un trasfondo en esta transmisión de la fe. Los discípulos se hacen testigos del resucitado. Y de hecho, este domingo tercero de Pascua, recordando esta aparición, haciendo memoria de esta aparición, hacemos memoria también del proceso de lo que es la fe que va iluminando la conciencia, pero la fe que va iluminando sobre todo el corazón. De hecho, en el texto bíblico hay todo un proceso que va realizándose. Los discípulos van cabizbajos, iban tristes, habían perdido el norte, podríamos decir, perdían la esperanza, habían puesto tantas ilusiones, no lograban comprender qué era lo que había acontecido. Jesús se hace el encontradizo, se pone a caminar con ellos y les va preguntando, y les pregunta en el camino de qué van conversando, y ellos le vuelcan ahí, y podríamos decirlo de un modo así casi coloquial, como que el corazón lo vuelcan todo hacia afuera, con todo su sentir, con su molestia, con su dolor, con su pena, su desaliento, con todo lo que están viviendo. Y Jesús los escucha. La actitud de Jesús en este pasaje es la actitud de la escucha. Escucha lo que va pasando en el corazón de los discípulos. Y es la actitud que tiene Jesús también con nuestra vida. Nosotros podemos volcar en Él lo que no logramos entender. Y sobre todo estos días que a lo mejor estamos como sumidos en esta situación
que nos supera, que nos sentimos a lo mejor desesperados a veces, o incluso desalentados, o sin esperanza, o agobiados, o como esté nuestro corazón, y podemos decirle al Señor. Y el Señor nos va a escuchar porque nos va preguntando de qué van conversando en el camino, qué va pasando con tu vida, qué va pasando en nuestra vida. Y esta experiencia de escucha de Jesús provoca en los discípulos que ellos también se van abriendo, porque después de que son escuchados por Jesús, Jesús les empieza a explicar, les habla de las Escrituras. ¿Dónde encuentra consuelo el corazón? En las Escrituras. En las Escrituras nos transmiten aquí esa experiencia de fe. La Sagrada Escritura nos alienta porque nos habla de este Dios que acompaña nuestra vida, de este Señor que va ahí con nosotros, lleno de misericordia, lleno de bondad. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, no es solamente para tener la casa de adorno, es la que también va dando luces. Los salmos, los profetas, los evangelios, nos van transmitiendo esa experiencia de Dios que aquellos escritores sagrados vivieron y que son también para nuestra vida. Y cuando los discípulos atienden a la Escritura y se dejan interpelar por Jesús, van sintiendo que su corazón, ese corazón que en el fondo se había vaciado de todos esos sentimientos que tenía, se va llenando. Y se va llenando de otro espacio, se va llenando esos espacios ahora con una luz distinta. De hecho, cuando llegan al lugar, cuando ya están ahí y Jesús parece que se va, ellos le dicen, quédate con nosotros. Y cuando se queda con ellos, ¿qué hace Jesús? Parte el pan. Parte ese gesto que hizo en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se les abrieron los ojos y ahí lo reconocieron. En la Eucaristía. Porque junto con la Escritura, la Eucaristía, el pan eucarístico, es esa presencia del Dios que ilumina la vida. Y por eso es que los discípulos sienten al final esto, no sentíamos arder nuestro corazón, que el corazón se iluminaba, que el corazón se llenaba de esta luz del Señor, y que cuando Jesús desaparece, después de partir el pan, es que ya no lo necesitan fuera, porque está dentro, y está dentro de su vida. Hoy día a lo mejor para nosotros que estamos en las casas, que no podemos ir a la misa y que escuchamos la palabra y hacemos la comunión espiritual, el Señor también quiere entrar y quiere también quedarse con nosotros y quiere estar ahí dentro de nosotros, ya no solamente fuera sino que dentro. Pero sería bueno que hoy día le dijéramos como una oración aquello que le dijeron los discípulos: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros en este camino de nuestra vida. Quédate con nosotros para que nuestro corazón no pierda la esperanza. Quédate con nosotros, Señor, para que podamos seguir avanzando. Quédate con nosotros para que seamos testigos de tu buena noticia. Los discípulos, el Evangelio dice que después de esto se fueron a contar a los otros. Y allí en la comunidad comparten la experiencia del resucitado. Nosotros también en este tiempo, ya llegará el momento en que nos volvamos a encontrar entre nosotros, en donde contaremos todo lo que nos pasó en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de coronavirus. Y mientras llegue ese momento, dejemos que Jesús nos ilumine, que Jesús nos fortalezca, que el Señor nos dé su paz y permanezca siempre en nuestra vida.